Bien, tengan muy buenas tardes, estudiantes de circuitos lógicos. El día de ahora vamos a analizar siempre en el tema de decodificadores. Sin embargo, vamos a ver el comportamiento y el análisis en cuanto a diseño del decodificador presentador de 7 segmentos. En especial vamos a hablar del 7447, porque hay otros decodificadores. Hay otros decodificadores, por ejemplo, que hacen funciones específicas. Para el caso, podemos hablar del 7448, 7448, también podemos hablar del 74246, el 74248, que son básicamente decodificadores BCD de 7 segmentos. Pero como les digo, el que vamos a analizar es el más común, el 7447. Este decodificador existe ya sea en ánodo común o cátodo común. Es decir, que tiene 7 segmentos. Ustedes pueden verlo acá, 2, 4, 6, 7, desde la A hasta la G, pero que puede ser ya sea conectado por ánodo común o cátodo común. Internamente, ¿cómo se entiende eso? Es como que tengamos acá los 7 diodos, porque estos son diodos. Lo que estamos haciendo. Y 2, 4, 6, por supuesto, pongamos esto acá. Entonces, lo que implica esto es que, por ejemplo, este es de cátodo común, porque el cátodo es el que va conectado a tierra. Si fuera ánodo común, entonces todos los ánodos de los diodos van conectados a tierra. Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? Si es ánodo común o cátodo común. Internamente él así está diseñado. Pero veamos el comportamiento de este decodificador entonces. Tiene 4 entradas, A, B, C y D. Sus salidas son activas bajas, A, B, C, D, E, F, G. Estas resistencias no es que las traiga el decodificador, no, sino que se deben de colocar a la salida para no dañar el display en este caso. Este es el display de 7 segmentos y estas resistencias pueden andar en un rango de 200 a 300 ohmios. 200 a 300 ohmios. El rango que pueden andar estas resistencias son bajas. La idea es de que no sea muy brillante los LED, el encendido, ¿verdad?, del display, o específicamente para que no se puedan quemar, ¿verdad?, estos diodos que tiene este display. Entonces, el comportamiento, o por ejemplo, si nosotros queremos controlar este decodificador para obtener lo que nosotros queramos acá a la salida, por ejemplo, podríamos obtener perfectamente los números del 0 al 8, o al 9, porque es máximo 9, del 0 al 9, o podemos tener letras. Entonces, en este caso vamos a hacer un circuito, vamos a diseñar un circuito donde ese circuito nada más va a tener, o le vamos a ordenar que establezca nada más estas letras. La O, en ese caso, la I, la A y la C. Este circuito solamente va a hacer esa actividad, el diseño de este circuito. Es decir, en el presentador, en el display, solo voy a obtener eso.
Entonces, primero, recuerde que siempre se diseña la tabla de verdad, luego, ya sea por la álgebra de Boole o por mapas de Carnot, en este caso vamos a utilizar mapas de Carnot, que es más fácil, planteamos las funciones simplificadas y luego de las funciones vamos a diseñar lo que es el circuito lógico, así como hemos venido trabajando siempre. Entonces veamos, primero el enunciado, bueno aquí no lo puse, pero se trata de diseñar un decodificador, presentador de 7 segmentos, que me dé en su salida 0 y A y C. Entonces, veamos en qué va a consistir. Tengo las 4 entradas, por supuesto las 7 salidas. Hago las diferentes combinaciones. 0000, 0001, 0010, 0011. Pero estas salidas van a depender de lo que yo quiera obtener. Por ejemplo, quiero ya sea la letra O el número 0, como usted quiera, pero digamos que sea esta letra O y A y C. Entonces, si usted se fija, ¿cuáles son los LED que van a estar encendidos? A, B, C, D, E, F. Solo G va a estar apagado. Entonces, si nos vamos a diseñar la tabla de verdad, queremos que enciendan solamente desde A hasta F y G apagado, para obtener, lógicamente, lo que es el 0. Te voy a obtener entonces aquí perfectamente bien. Cuando tenga la combinación de 4 ceros. Cuando tenga esta siguiente combinación, sería lo que es la letra I, digamos, y cuáles se van a permanecer encendidos, B y C. Los demás van a estar activos bajos, B y C. Miren, ahí tengo lo que es I. Ahora, para obtener la letra A, ¿cuáles van a estar encendidos? A, B, C, F, G. Apagados nada más G. Solamente apagado sería D. Solo D va a estar apagado. Aquí lo pueden ver. D apagado y los demás activos altos. ¿Ya? Para tener la letra A. Aquí. Entonces, aquí tengo lo que es la letra A. Y por último, para tener lo que es la letra C, que sería nada más activo A, F, E y D. ¿Cuáles van a estar apagados? Miren, ¿cuáles van a estar apagados en ese caso? B y C, y por supuesto G. Solo A, F, E y D. Aquí lo pueden ver. A, F, E y D encendidos. Esa es la tabla de verdad con la cual voy a diseñar mi circuito digital. Entonces, lo más fácil, procedo a representar los mapas de Carnot para ya tener o determinar las funciones simplificadas y así puedo diseñar el circuito. Entonces, para el caso, si usted se fija, es un mapa de Carnot que no va a ser de 4 variables. Yo lo puedo trabajar, aparentemente, fuera un mapa de 4 variables. Sin embargo, no lo puedo trabajar así. Para mayor facilidad, lo voy a trabajar nada más con 2 variables. ¿Por qué razón? Porque si se fija, A y B no cambian. Quien está cambiando es C y D. Cuando tenga la combinación 0,0, voy a tener O, 0,1, I, 1,0, A, 1,1, C. Entonces, perfectamente bien, puedo trabajar
simplemente con C y D en el mapa de carga, que son las entradas, donde va a haber cambio. Entonces, ¿cuántos mapas voy a hacer? 7, que son las 7 salidas. Entonces, un mapa simplemente de las dos variables, sencillo, pero aquí ya puse los unos para avanzar con el tiempo. Sin embargo, ¿cómo lo desarrollo? No lo voy a trabajar de forma horizontal, sino que de forma, si se fija, lo voy a trabajar de una forma vertical. ¿Por qué? Porque la primera función que aquí voy a plasmar las 7 funciones, como le digo, FA, FB, FC, FD, FE, FF y FG. Entonces, voy a trabajar de una forma vertical. Inicio acá con la primera función, FA. FA. ¿A qué va a ser igual? En el primer caso, mira que va a ser igual. Sería a lo que es 0, 0, y lo puede ver, 0, 0, tengo estado alto, 1, 0, es decir, C1 de 0, ahí tengo un estado alto, y también tengo el otro estado alto cuando tengo C y D. C y D, donde se interceptan, ahí tengo el estado alto. Aquí me lo está dando. Repitiendo. Lo trabajo de forma vertical, porque tengo que determinar las 7 funciones. Entonces, como usted puede observar en la pizarra, ya lo tengo aquí plasmado. Sin embargo, al analizarlo, como C y D son las entradas, y es un mapa de dos variables, cuando tenga la combinación 0, 0, miren, 0, 0, tengo un estado alto, el primer estado alto. Aquí esta no me interesa, este estado bajo. Los altos me interesan cuando C sea 1 y cuando D sea 0, aquí tengo el otro estado alto. Y por último, cuando C sea alto y D alto, tengo un estado alto. Siguiente mapa. La siguiente función, siempre de forma vertical. De ese modo lo estamos trabajando. Si lo vemos desde ese punto de vista, siempre, mire, cuando tenga 0, 0, alto, 0, 0, alto. Aquí ya cambia, 0, 1, tengo C, vale 0, y de 1, aquí ya tengo un estado alto, es este. Luego, cuando tengo 1, 0, la combinación C1 y de 0, tengo el otro estado alto. La última no me interesa porque es estado bajo. Y tengo ya el otro mapa de Carnot. El siguiente es cuando tengo la combinación o cuando trabajo, perdón, con la función C. En ese caso, 0, 0, 1, 0, 0, estado alto. La siguiente, 0, 1, estado alto. 0, 1, estado alto. Es básicamente, si se fija, el mismo comportamiento. Eso le va a facilitar el trabajo y el análisis, porque la función B con la función C son las mismas. Entonces puedo poner el mismo mapa. Carnot. Ahora, ya la función D ya cambia. La función D solamente va a ser alto cuando tenga 0, 0 y cuando tenga 1, 1. 1, 1, cuando se intercepten ahí pongo el estado alto. Luego, la función E. La función E, si se fijan, es igual a la función F. La función igual también a la función A. Como ya la tenemos acá, entonces la función E, simplemente ponemos los mismos valores, porque son iguales. Miren, 1 tiene 1, también 1, 0, 0, 0. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Son exactamente iguales, porque lo estamos viendo de forma vertical. ¿Bien? De forma vertical. Ya que estas funciones
son las mismas. Esas son exactamente las mismas. ¿Y cuál otra habíamos dicho que son iguales? B y C. Lo podemos ver. B con C iguales. Las que sí son diferentes es FD, que ya la plasmamos, y por último sería FG. Y FG, para el caso, estamos hablando que sería nada más cuando tengo la combinación 1, 0, alto. 1 en C y 0 en D, donde se interceptan, ahí tengo el estado alto. Bien, ya plasmamos los mapas de Carnot. Ahora lo que hacemos es las agrupaciones. Recuerde que tenemos que hacer el mayor número de agrupaciones con el el menor número de agrupaciones con el mayor número de estados, en este caso altos. Aquí puedo hacer una agrupación máxima de 2 y la otra agrupación máxima de 2. Esta función A, la que va a ser igual, miren, donde no cambia, D negado, más la otra que no cambia, C. Ya tenemos FA. Pero que habíamos dicho que FA es igual a FE y a FF. Aquí lo pongo. FA igual a FE igual a FF, que es D negado más C. Entonces busco FE. ¿Dónde está? Plasmo el mismo mapa, hago la misma agrupación como habíamos dicho y obtengo el mismo resultado, D negado más C. De igual forma con FF, dos agrupaciones máximas de 2 bits. Y ahí tengo estas tres que son iguales. ¿Qué pasa con B? En ese caso, B me está diciendo que FB habíamos dicho que es igual a FC. Aquí lo podemos ver. Entonces, dos agrupaciones. De 2 siempre. FB igual a FC. ¿Pero qué va a ser igual? Basado en estas dos agrupaciones. D negado más C negado. Entonces aquí tenemos FB igual a FC, D negado más C negado. De igual forma acá, D negado más C negado. ¿Cuál nos hace falta? FD. Aquí no podemos hacer agrupaciones de 2, sino que individuales. No podemos hacer eso. La agrupación sería nada más esta y esta, es decir, de forma individual. ¿Cuál va a ser? D negado por C negado más D por C. Esa es FD. Pero si usted se fija, aquí tiene C negado y D negado más DC. Esa es una XNOR. Por lo tanto, queda C más D y todo eso negado. Una compuerta XNOR. Así lo podemos representar para simplificarlo. ¿Cuál nos queda ahora? FG. Y FG es igual a D negado, miren, por C, porque es la única que tenemos acá. El único estado alto. Aquí lo pudimos ver. Miren, FG, donde tengo 1, es nada más en C, denegado. C, denegado, donde se interceptan, ahí pongo el estado alto. Entonces ya tengo todas las funciones ahora. Ya teniendo todas las funciones, entonces ya puedo diseñar lo que es propiamente el circuito. Como las entradas C y D, porque esas son las que están cambiando.
A y B dijimos que no las puedo considerar, no me interesan porque se mantienen constantes. Nos vamos a la primera función, FA. El circuito, como sé que va a ser igual a la función FE, FF y FA, entonces esta me representa estas tres funciones. Es decir, aquí tengo plasmado a las salidas las 7 funciones. Usted se fija, tengo 3, aquí tengo 2 que son iguales, FB con FC, son 5, esta 6 y esta 7. Entonces, como diseño el circuito, sería denegado con un inversor, C directo a una compuerta OR. Luego, la siguiente, denegado, sería, puedo sacarlo de acá la conexión, como ya tengo el inversor, y C negado, pongo un inversor y lo conecto, ¿verdad?, a una compuerta OR. Y ahí obtengo la salida FA igual a FC. Es decir, aquí tengo, fíjense, FA, FE y FF. Y aquí tengo FB, FC. Y aquí, por supuesto, FD y FG. Y con respecto a lo que es FD, como es una una XNOR, entonces C y D directamente diseño o hago la compuerta XNOR. Y por último, este es un inversor con una compuerta OR. El inversor siempre lo tomo de acá, D denegado, y C directo a una compuerta OR y tengo denegado por C. Entonces el circuito lógico, el diseño, queda de este modo. Estoy hablando de 2 compuertas OR, 2 inversores, una XNOR y una compuerta OR. Este circuito solamente me va a representar en sus salidas estas 4 letras. Entonces yo puedo controlar lo que quiero ver en este display gracias a este decodificador con la ayuda de este circuito que lo hemos diseñado para obtener esto. Yo puedo obtener cualquier tipo de palabras o números, controlar esas salidas, pero con un diseño de un circuito de esta naturaleza. Entonces, de este modo, ¿verdad?, espero que haya quedado claro lo que es el decodificador en un presentador de 7 segmentos y específicamente lo que trata de siempre lo que es diseño. Muchas gracias.